¿No? Exactamente, hace unos cuantos días nada más. No, ni más faltaba, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Usted fuma? No, no fumo. ¿Nunca ha fumado? De vez en cuando, de pronto, los denominados vapeadores o narguile, pero como tal cigarrillo nunca en la vida me he metido un cigarrillo en la boca. O sea, ¿no fuma? No fumo. Mentiroso, sí fuma. Pasivamente. No, sí fuma. Los vapeos y la narguila y los electrónicos y los fufufu, los calentadores de tabaco, eso es fumar. Pero estamos hablando ocasionalmente, casi que eso socialmente. Es pero sí, bueno, está bien. Asumo mi... Mateo Helves, usted fuma. 3 veces al día. Sí. No, pero 3 veces al día no. Usted fuma. No, usted fuma. Así sea un tris, así sea un chuponcito. Eso no, es y fumar. lo que decíamos, así uno no fume ni siquiera los denominados vapeadores o narguile o este tipo de cosas, también pasivamente, pues uno en la calle ya está fumando cualquier tipo de sustancias. En cambio, el doctor Carlos Francisco no fuma. No, yo no fumo. Qué maravilla. No fumo, fumé. Sandra sí. Pero no fumo. ¿Y Sandra? Sandrita, bueno. Sandrita, buenos días. Sandrita, buenos días. Es que resulta... Aquí, levanten la mano, ¿quiénes fuman acá? 30%, Rol. Varios. Entonces, mañana es el Día Mundial Antitabaco. Y obviamente nosotros no podemos dejar pasar esta fecha porque naturalmente es un elemento, hablo del cigarrillo, el tabaco y sus derivados, que mata, es el único consumo que mata a la mitad de las personas que lo utilizan. Así de sencillo. Obviamente el mundo viene avanzando en una cruzada que tiene que ser racional, pero por encima de todo efectiva, para evitar esencialmente que la gente inicie el consumo del cigarrillo. En Colombia las cifras son dramáticas. El 9% de la población fuma, pero entre jóvenes esto se duplica. Estamos hablando más o menos del 17% y estamos hablando de un inicio de consumo entre los 9 y los 12 años de edad, con un agravante, y es que entre más temprano se empiece a fumar, más consecuencias lesivas se tienen, se multiplican de manera progresiva. Para hablar de este tema desde una mirada distinta, desde las emociones, del por qué fumamos, del por qué es tan difícil dejar de fumar, obviamente de la mano de nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Rodrigo Córdoba Rojas, que es el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Rosario. Doctor Carlos Francisco, buenos días. ¿Por qué fumamos? Hay varias razones, pero lo primero que está demostrado es que la nicotina es una sustancia con carácter adictivo. Es decir, que en la medida que alguien tenga contacto con nicotina, tiene el riesgo de empezar a tener que fumar cada vez más, de que fuera de eso, si deja de tomar nicotina, empieza a sentir las molestias que generan, es decir, la sudoración, la intranquilidad, la irritabilidad, la impaciencia de tener y buscar una sustancia, y fuera de eso no lo puede frenar. Entonces lo que hemos visto, como todo ese tipo de conductas, es que hay una carga biológica, es decir, hay un circuito que necesita ser alimentado, y ese circuito se usa para tratar de disminuir las emociones, la inquietud que le proporciona, es decir, termina siendo un tranquilizante. Muy buen punto, doctor, porque es que la gente piensa que alguien no deja de fumar es porque no quiere, o sencillamente porque que esto se arregla es con palmaditas en la espalda. Entonces usted deje de fumar, o mire que no, es que la nicotina, dicen los que saben, obviamente usted lo refuerza, doctor Córdoba, que es la segunda sustancia más adictiva después de la heroína. Y hay una cosa que es absolutamente grave, y es que hay un componente biológico. Es decir, ¿por qué empezamos a fumar? Porque hay un condicionante biológico. Pero ¿por qué es tan difícil desprenderse del cigarrillo? Porque está ese circuito dando vueltas, por decirlo así. Las personas pueden empezar a fumar por curiosidad, por agradar a los amigos, por cualquier otra circunstancia, pero ese circuito, en el momento en que recibe el contacto con la sustancia, empieza a dar vueltas, y en la medida que va creciendo y necesitando más, las emociones, las situaciones se generan con mayor frecuencia. Y obviamente la ansiedad, como sucede con muchas de las adicciones, los síntomas emocionales son cada vez más severos, cada vez más intensos, entonces las personas lo usan, en vez de ir a buscar ayuda o hacer algunos ejercicios de psicoeducación,
lo que intentan es buscar sustancias que le traen o le alivian este tipo de manifestaciones emocionales. Pero volvemos otra vez. Generalmente en este país, pues obviamente, pues el cigarrillo es una sustancia lícita en cuanto a venta. Sí. La gente la encuentra y si usted está predispuesto, tenga, ahí queda. Pero el problema grande con los fumadores es que este país, además de no considerarlos enfermos, definitivamente no los trata y los deja a su suerte, que es lo que a mí me preocupa. Entonces, cada vez tenemos más arrinconados a los fumadores, pero no hay, digamos, un componente de solidaridad desde el punto de vista asistencial. Yo no conozco que la gente vea la adicción al cigarrillo como un problema que definitivamente requiera de atención clínica. Magnífico planteamiento. ¿Por qué? La gente lo vivió, lo volvió como una situación cotidiana, de hábito, de costumbre. Y lo que no se ha entendido también es que la nicotina viene empacada, envuelta en una serie de sustancias, el alquitrán, la hulla, todo esto son sustancias que generan daño. Por eso es que además del riesgo de la nicotina, el tabaco puede traer otra serie de enfermedades físicas asociadas. Lo segundo es que el fumador pesado, o el fumador, como planteábamos inicialmente, necesita en muchas de las ocasiones un manejo. Y lo que hace las actividades sociales, y en eso hay que reconocerle al mundo, porque ni siquiera al mundo y al país, a los estados, que esas campañas de prevención quizás es la única que ha cambiado, ha invertido la curva en términos de consumos. Es decir, y usted que ha sido estudioso en el tema, el tener estos avisos, el limitar el uso del tabaco en algunos lados, por lo menos ha disminuido el consumo. ¿Qué es lo que sucede? Que como bien lo planteaba, que se ha intentado reinventar con todos estos vaporizadores y todo este tipo de sustancias, pero eso también es fumar, como bien lo decía. Hay una cosa que es interesante aquí, y es que seamos, digamos, un poquito más simples en el asunto. La gente fuma porque hay cigarrillos disponibles. Sin duda. Y la gente que tiene la predisposición, digamos, a generar fuma adicción, masivamente, porque el tabaco es de Nicot, ¿no? Claro. Desde el siglo XVIII que lo encontró en Brasil. Entonces, la gente fuma porque hay tabaco disponible. Y obviamente quien tenga la predisposición a quedarse pegado, pues naturalmente va a tener un efecto pues más lesivo. El problema grande es, nosotros tendríamos que condicionar el no fumar. A mí me preocupa no tanto que la gente fume, sino que la gente inicie el consumo de cigarrillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un problema grande con 3 millones de fumadores en Colombia. Y yo tengo, por ejemplo, familiares que fuman y no se pueden desprender. Y obviamente, sí, uno no puede estar dándoles coscorrones a toda hora o sencillamente tratándolos mal, porque es que uno necesita una política para dejar el cigarrillo que va más allá de cuestionarlos y esencialmente darles palmaditas en la espalda. Pero ¿qué hacemos para que la gente no acceda al cigarrillo? ¿Qué hacemos para que la gente no tenga la posibilidad? Las tabacaleras tienen 9, 10 estrategias que son, pues obviamente dentro de su contexto, lícitas para inducir a los jóvenes. Entonces los ponen como si fueran héroes, el cuento de poner a los influenciadores, los empaques atractivos, los estímulos económicos, el regalo de cosas en los conciertos, etcétera. Pero ¿qué hacer, doctor Córdoba, para que los jóvenes de hoy sencillamente se alejen de esto que sin duda es lesivo? Voy a empezar por atrás. Lo primero es que tampoco le podemos prohibir a nadie. Lo que podemos es ilustrar a las personas. Es decir, es importante contarle a las personas que la nicotina tiene capacidad adictiva y donde viene envuelta o empacada tiene capacidad de hacer daño a los organismos de las personas. Entonces, pero quien quiera tomar esa decisión a riesgo de sí mismo, pues que la tome. Pero eduquen a los muchachos. Pero no podemos negar que desde el que empieza tiene más riesgo. Si tiene esa capacidad biológica, ese circuito puede quedar mucho más pegado a la nicotina. Pero un segundito, que allí el jovencito Mateo estaba levantando la mano. A propósito de todas estas cuestiones que estaban mencionando, los vapeadores, todos estamos viendo que están abriendo tiendas por todas partes, entre los jóvenes, no solamente aquí, sino en otros países como Estados Unidos, está creando ese hábito. Y uno cree, porque yo lo creo y he hablado con muchos jóvenes, que aseguran que no son tan ofensivos como lo es un cigarrillo, por ejemplo. ¿Qué tan cierto es eso? Hay que dividirlo en dos niveles. Lo primero es que es nicotina, y la nicotina tiene capacidad adictiva. Eso está
hace mucho tiempo validado y evidenciado biológicamente, es decir, los circuitos del cerebro. O sea que la conducta adictiva va a traer aumento y necesidad de consumir más, y a veces irreflexiva, compulsivamente se hace. Lo que se ha evitado es quizás, y lo que han hecho la industria tabacalera, es disminuir el riesgo del daño que genera por el vehículo en el que viene la nicotina. Claro. Entonces, pero igual tiene la misma conducta adictiva. Tú ves y termina trayendo daño al final del día. Que es justamente una buena medida para el que fuma, es decir, disminuirle el riesgo con elementos que no, pero no quiere decir de ninguna manera que no se produzca daño. Este tema es de no terminarlo, obviamente lo dejamos aquí planteado. Quiero mandarle un saludo a Jovita Manrique allá, que siempre nos saluda, tal cosa, y obviamente nosotros le mandamos el saludo. 10 segundos, doctor Córdoba, grandes debates.